La película toma lugar en abril de 2017, cuando la Fuerza Aérea estadounidense lanzó la bomba Moab, el explosivo más destructivo no nuclear en una remota provincia de Afganistán. Según el informe oficial, usaron la bomba para eliminar a un grupo de terroristas, pero los rumores indican que su verdadero objetivo era mucho más siniestro. 2 días antes de esta explosión conocemos a Kate Sinclair, una capitana de la Fuerza Aérea Británica que se despide de su familia para emprender rumbo a la provincia de Nangarhar, en Afganistán. Ahí comienza a sobrevolar la zona junto a su compañero Terry. Estaba haciendo una jornada normal hasta que empiezan a ser atacados por misiles enemigos. Sus jets no tardan en recibir impactos, así que no tienen de otra que eyectarse. Al aterrizar, los terroristas los encuentran de inmediato y Terry comete el error de tratar de dispararles, llevándose un tiro. En respuesta, Kate se hace la muerta para ejecutar a un enemigo y usarlo de escudo para acabar con los demás. En eso, el moribundo Terry logra salvarla cuando ella se queda sin balas, siendo lo último que hizo antes de morir. Kate se ve obligada a seguir el camino por su cuenta, solicitando evacuación en su radio, pero no recibe respuesta. Al ver que se aproximan más enemigos, la mujer trata de ocultarse en un búnker abandonado, aunque la puerta está cerrada. En ese momento, los terroristas llegan con refuerzos, así que Kate trata de defenderse con su rifle, pero ellos tienen un RPG a su favor. Aún así, Kate le dio la vuelta a la situación, esquivando un misil en el momento justo para que destruya la entrada del búnker. Al entrar, se encuentra con una escalera demasiado profunda, pero debe bajar para escapar de los terroristas. Con tan solo una barra luminosa, Kate se abre paso por las oscuras instalaciones, mientras que sus enemigos bajan por ella. En el camino se topa con el cadáver de un científico, junto a una microfilmadora y unos papeles que parecen estar en ruso. Más adelante, escucha a los soldados afganos acercándose, así que se oculta detrás de una columna. Para su desgracia, uno de ellos encontró el interruptor para encender las luces, por lo que no tiene de otra que luchar, sorprendiendo a un soldado por la espalda y quitándole su rifle. Mientras los otros le disparan, destruyen sin querer una cápsula de la que sale una criatura desconocida y bastante muerta. Oh, eso parece. Al quedarse sin munición, Kate logra esconderse en las tuberías inferiores, por lo que sus enemigos tratan de seguirle la pista. Un soldado se queda vigilando el cadáver de la criatura, pero cuando baja la guardia, el monstruo se levanta y lo asesina de un tajo. Tras eso, la criatura comienza a deleitarse con sus sesos. Apenas ve esa terrible escena, un terrorista sella esa sala. Por su parte, Kate consigue salir de las tuberías, pero es interceptada por un afgano. Justo en ese momento, su compañero llega para advertirle que el diablo está en ese lugar, así que Kate aprovecha esa distracción para dispararle una bengala. Gracias a eso, puede regresar a la superficie, no sin antes dispararle al soldado que estaba vigilando la escalera. Justo cuando llega a la cima, un terrorista trata de arrastrarla de vuelta, pero el monstruo aparece de la nada y le arranca la cara. Kate logró salir a duras penas del búnker, donde quedó encerrada la criatura. En el exterior quedaba un último enemigo, pero huye despavorido apenas escuchó los rugidos del monstruo. Luego de una larga caminata, Kate es atropellada por accidente por un escuadrón de soldados estadounidenses que estaban buscándola. Bueno, al menos la encontraron. En la base de esos soldados, Kate conoce al comandante Roy Finch, a quien trata de contarle lo que vio en el búnker, aunque sus soldados llevaban tiempo en esa zona y jamás encontraron un lugar así. Además, el comandante no quiere arriesgar a más compañeros y decide confiscarle la microfilmadora. A raíz de esa historia, todos la veían como una loca, excepto por el sargento Tom, quien le muestra algo de empatía. Entonces Tom le cuenta que Finch fue un coronel, pero en una de sus misiones se pasó de temerario y 2 colegas terminaron muertos. Por tanto, fue degradado y enviado a Nangarhar, el lugar perfecto para los que merecen castigo. Tras eso, Tom le presenta a todo su escuadrón, la cleptómana Lafayette, el novato Everett, el mujeriego Serrano y el Dr. Wilkes, un adicto a las pastillas. En cuanto a Tom, su pecado fue perder a los hombres que murieron bajo el cargo de Finch, quienes formaban parte de su unidad. Luego de que Wilkes atiende sus heridas, Kate trata de contarle sobre el refugio y la frase que estaba escrita en la entrada. Ninguno la entendía, pero entonces interviene Kabir, el terrorista que huyó de ese lugar y que fue capturado por los americanos.
Kabir les explica que la frase está en ruso y significa no abrir, además de que confirma la historia de Kate. En la siguiente escena, vemos que la criatura del búnker no era la única, pues había más en estado de éxtasis en las cápsulas, hasta ahora. Luego de despertar, los monstruos unen fuerzas para llegar a la superficie y abrir la puerta del búnker. De vuelta en la base americana, Kate culpa a Kabir de asesinar a Terry, aunque el hombre le explica que solo era el conductor de los terroristas, quienes tenían bajo amenaza a su familia. No muy lejos, Serano reemplaza a Everett en el turno de vigilancia, pero segundos después, lo único que quedaba de Serano era un casco y una mancha de sangre. Al enterarse de eso, el resto de soldados se dirigen a sus posiciones de combate y logran ver a las criaturas gracias a sus lentes de visión nocturna. Aunque estaban defendiendo bien su posición, uno de los monstruos llega hasta Everett, cortándole la mandíbula de un golpe. Mientras, Finch estaba solicitando refuerzos cuando un monstruo cae en su tienda, pero lo ejecuta con varios escopetazos. Esas cosas sí pueden morir. Sin embargo, son tantas que los soldados comienzan a caer como moscas, incluyendo uno que trataba de ocultarse en el baño. Por su parte, Kate no había podido entrar en el combate, pues Finch también confiscó sus armas. En ese momento, una criatura aparece en la enfermería y la lanza contra la camilla, sometiéndola con sus múltiples lenguas. Por fortuna, Kabir logra librarse de sus ataduras y abrir el alijo de armas, consiguiendo una espada con la que aniquila al monstruo. Mientras, el escuadrón británico que se estaba refugiando en esa base también se defiende bastante bien, reventando la cabeza de una criatura a balazos. En eso los soldados se reagrupan en un pequeño foso, donde esperan la siguiente oleada. Tom y Wilkes se dirigen a rescatar a Finch. Afortunadamente llegan justo a tiempo para cegar a un monstruo, a quien Finch revienta con un viejo bate. Pese a esa gran demostración de fuerza, el comandante está bastante herido, por lo que le cede el mando a Tom. En su regreso al foso, son interceptados por otra criatura, a la que Kate se lanza valientemente con un hacha y Tom la remata con un fusil. Como venían más enemigos, los soldados se encierran en el container del arsenal. Ahí no tienen más planes que esperar al amanecer. Mientras, Oswald, Dave y Vince, los soldados británicos, informan que atraparon a Kabir tratando de escaparse, aunque Kate les menciona que se ganó su libertad por salvar su vida. Entonces, el afgano confiesa que hace décadas los rusos invadieron su país, por lo que él nació en tiempos de guerra. En 1988, la balanza por fin favorecía a los afganos, pero entonces comenzó una serie de desapariciones misteriosas por las noches. Por tanto, su padre lideró un escuadrón para cazar a esas bestias, aunque eso lo llevó a su muerte. Y cuando los rusos abandonaron el país, más nunca supieron de los monstruos. Al amanecer, los soldados salen del contenedor, encontrándose con su base desierta e incluso sin cadáveres, pues las criaturas se los llevaron. Sin embargo, dejaron un solo cadáver de uno de los suyos. Wilkes comienza a examinarlo, descubriendo que su cuerpo, pese a ser muy resistente, es bastante sensible a la luz solar. Al abrir su estómago y ver sus órganos, Wilkes se da cuenta de que son humanos. En ese momento, Finch se recompone para confesar que ya había escuchado rumores sobre el búnker soviético, pero no había podido confirmarlo hasta que vio el contenido del microfilm. Resulta que en 1979, los rusos encontraron una nave alienígena que se estrelló en Afganistán, y lo que había en su interior era tan valioso que decidieron invadir el país solo para quedárselo. A raíz de eso, comenzaron a experimentar con el ADN alienígena y combinarlo con el humano. Al final, Finch aclama que ellos son los únicos que pueden acabar con esa raza de mutantes, pero de pronto el que estaba muerto se levanta y trata de entrar al cerebro de Kate a través de sus tentáculos. Por fortuna, sus compañeros pudieron atraparlo, momento en el que Finch se lanza contra él con una granada, sacrificándose en el proceso. A falta de soldados, Tom decide quitarle las esposas a Kabir. Poco después, Kate comienza a sentirse mareada, pues el monstruo aparentemente trató de succionar sus pensamientos, a lo que Kabir indica que estaba tratando de aprender las tácticas de los humanos. Luego de repasar su situación y sus recursos, el escuadrón se prepara para asaltar el búnker. Una vez ahí, lanzan un C4 a las profundidades. Antes de detonarla, Tom encuentra un medallón que se le cayó a Kate, pero cuando se lo devuelve, un monstruo emerge de las profundidades y arrastra al soldado.
Pese a eso, Tom logró sobrevivir y les menciona por radio que deben continuar con la misión, aunque Kate no pretende dejarlo morir. Por tanto, Wilkes usa el cabrestante de un auto militar para improvisar un ascensor y que sus compañeros puedan bajar. Pero apenas ellos llegan al fondo, Wilkes recibe una advertencia por la radio de que todos deben evacuar el área inmediatamente. Sea lo que sea que vaya a pasar, les quedan 20 minutos para rescatar a Tom. Hablando de él, está siendo retenido por una de las criaturas para succionar sus pensamientos. Sin embargo, Tom se las arregla para morderle un tentáculo y matarlo con su cuchillo. Mientras, el escuadrón avanza por el laboratorio, donde Kabir encuentra los cadáveres de los desaparecidos de su aldea, quienes eran usados para experimentar. En eso, Kate encuentra una ventana que da a una celda acuática, donde reside la criatura alienígena original. Finalmente, Tom consigue reencontrarse con sus colegas, trayendo consigo a un monstruo con el que agotan sus últimos cargadores. Al mismo tiempo, Wilkes es rodeado por un grupo de terroristas, defendiéndose con la torreta del vehículo. En el laboratorio, el escuadrón también es rodeado por las criaturas, quienes se escondieron todo este tiempo porque sabían que buscarían a Tom. Aún así, logran llegar a un pasillo, donde Oswald se ofrece a mantener la puerta cerrada para que huyan. Por desgracia, Lafayette se perdió en el camino, topándose con un monstruo, al que logra vencer con utensilios de cocina y fuerza bruta, pero había otro esperándola. Para cuando Tom llega a rescatarla, el monstruo ya se había comido su cabeza, mientras Wilkes lidia con un afgano que consiguió entrar a su auto. Al mismo tiempo que Oswald ya no puede sostener la puerta, así que decide explotar los C4 de una vez. Ante eso, Tom se esconde en una despensa para protegerse de la explosión, la cual causó que una viga cayera sobre el ascensor. Para cuando Wilkes se deshace de sus enemigos, no puede subir el ascensor, donde sus compañeros fueron rodeados por más monstruos. Pese a que Dave se defendía valientemente, uno de los monstruos le revienta la cabeza. Por su parte, Wilkes había tratado de frenar el auto, pero termina cayéndose al foso del búnker. Segundos antes de que el vehículo cayera encima, Kate logra salir del ascensor, aunque Kabir no tuvo la misma suerte. Tras eso, Tom por fin se reencuentra con Kate y usan una cuerda del extinto ascensor para subir como un cohete. De esa forma, consiguen llegar a tiempo para rescatar a Wilkes de los terroristas. Pero no es tiempo para celebrar, pues se aproxima un avión estadounidense que lanza un misil sobre el área, así que el grupo usa un auto para huir. Finalmente, el misil llega a su objetivo, aunque Kate y compañía ya estaban afuera del área de impacto. Al mismo tiempo, unos soldados de operaciones especiales se presentan en la base de Finch y al encontrar su cadáver le dan la mala noticia a su coronel, a quien en vida le había reportado sobre los monstruos. En la escena final, Kate, Tom y Wilkes se preparan para irse luego de ver la explosión, aunque su auto no funciona. Esperemos que no haya terroristas cerca, o peor, monstruos. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.